Y la verdad que es así, Jorge, un gusto tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias, Carolina. Lo que yo decía a propósito de tu padre es muy sentido, ¿no? Porque a veces cuando uno pasa los periodistas también lo pasamos, alguna circunstancia crítica en donde somos criticados por alguna opinión que emitimos, no hablo de ahora, sino de hace muchos años, Jorge siempre tuvo la deferencia de decir, más allá de si coincido o no con tu mirada, acá hay alguien para dialogar, ¿no? Era un hombre muy amplio. Era una persona de diálogo, era una persona que entendía que conseguir la democracia era un logro del conjunto de la sociedad y que eso requería diálogo, requería aceptar las diferencias de posturas y las miradas distintas, y que eso enriquecía, no que limitaba o que generaba la violencia que durante mucho tiempo él y otros compañeros como él habían tenido que sufrir. Y me parece que él pensaba en esa evolución y mirar hacia adelante, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el tema hoy de YPF? Bueno, lamentablemente tengo que más allá de la posición del PRO, que obviamente es clara, ¿no? Pero yo creo que hay que sincerar una discusión. Me parece que este gobierno agarra, se envuelve en la bandera argentina, trata de recurrir a la soberanía nacional, pero después usa esa bandera como un repasador para limpiar sus propios enchastres. La política energética fue una deficiencia enorme de este gobierno, en el cual hemos pasado de ser exportadores de energía, como lo hacíamos con los países vecinos, a ser hoy importadores casi por 14.000 millones de dólares, es decir, estamos afectando las cuentas públicas porque este gobierno ha errado en la forma en la que tenía que priorizar la discusión energética y los intereses de los argentinos. Entonces, yo creo que más allá del embanderamiento que hacen hoy con la discusión sobre YPF, estamos tapando una realidad de un fracaso enorme de la política energética. Y si a eso le sumamos que las mismas personas que han llevado adelante toda esta definición sobre la política energética son las que hoy están interviniendo en YPF, sea el ministro De Vido, como es Kicillof, que también ha tenido su responsabilidad en la gestión de Aerolíneas Argentinas y ha generado un déficit de casi 2,5 millones de dólares diarios en la compañía. Y me parece que esos son problemas que no se resuelven con el discurso, con el relato, ¿no? A vos te ocurrirá lo mismo que a mí, que muchas veces uno, porque académicamente va a un seminario o por lo que fuere, alguien extranjero de una actividad similar a nuestra que vive en otro país dice, pero ustedes los argentinos, ¿no? Y hay como una letanía a propósito de qué capacidad tienen y qué mal hacen las cosas, ¿no? Yo ya estoy en un periodo de la vida en donde me parece que puedo dar mi apreciación desde la experiencia, si querés, hasta más que desde la lectura. Y yo pienso que Kicillof o como se diga correctamente, pero creo que es Kicillof, como él le complace que me lo mencione y así se pronuncia, es un hombre que desde lo académico ha tenido una trayectoria. Yo decía la otra vez que ha presentado su tesis, 8 años de trabajo para su tesis, lo cual puede ser un logro o un desmedro. Habrá que leerla, yo no tengo capacidad para leerla, a lo mejor vos sí lo hiciste. Pero sí hay una comprobación de gestión que cualquier Estado, no solo el argentino, puede hacer sobre el trabajo que un ejecutivo del Estado hace. Y no parece ser muy exitoso el tema aerolíneas. ¿Por qué? No lo sé. Porque no se quiere, porque no se sabe. La verdad no tengo los elementos. Entonces, esta apreciación que vos haces acerca de que, bueno, alguien que no gestiona bien, sería como alguien en nuestra profesión, que no mide bien, se le da el prime time. O sea, se le dice, bueno, no gestionó bien, pero no importa, vamos por otra oportunidad. ¿Por qué no hay cuadros? Yo creo que, a ver, me parece que el gobierno tiene como elemento central de su definición política el relato. Y a veces la expresión del relato requieren de caras novedosas para que ese relato pueda ser asimilado por un conjunto de la sociedad o por lo menos no tenga una definición concreta que esté asociada a caras que ya vienen desde hace mucho tiempo dando distintos relatos. Sí. Y me parece que ahí está el porqué de un Kicillof, que no representa solamente una visión ideológica distinta a la que tenga algunos sectores del gobierno nacional, ni tampoco una vocación académica determinada o su pasado académico defina el por qué es hoy viceministro o por qué integraba distintos directorios en nombre del ANSES o por qué hoy está en la intervención de Repsol YPF, sino que el problema es que se está yendo a una definición que el desenfado es parte de la política que quiere mostrar el gobierno, como si eso fuera por sí mismo la solución a los problemas. Y la verdad es que
uno puede ser más serio, menos serio, usar corbata, no usarla, ponerse un saco, no ponérselo, pero el problema lo tiene al día siguiente. Yo pregunto lo siguiente, la nafta, después de esta decisión de la presidenta, ¿va a estar más barata? Las colas en las estaciones de servicio van a desaparecer, el gas va a estar en el invierno cuando haga falta. Digo, estas son cosas muy concretas. La garrafa, ¿va a costar más barata? Y muy específicas. Y me parece que eso, más allá del desenfado de Kicillof o de la conducta o la forma en que se lo exprese, me parece que el problema es cómo me explican a mí que vamos a resolver esas cuestiones y cómo me explican a mí que los mismos tipos que han generado todos estos conflictos en el mercado energético son los mismos tipos que ahora lo van a resolver sentados en el sillón del escritorio de YPF. Me parece que ahí está la falencia enorme del gobierno nacional en esta discusión política y me parece que ahí es donde no han dado respuesta todavía, ¿no? Yo, bueno, obviamente como gran parte del pueblo argentino escuché las declaraciones de los más diversos sectores. Tal vez uno de los que se expresó más prontamente con una posición muy firme fue el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, titular del PRO, voz integrante de la bancada del PRO. ¿No tuvo dudas, digamos, pudiste hablar con Mauricio? ¿Esto fue un consenso acordado? Porque es difícil decir, no estoy a favor de la nacionalización, porque también uno puede ser acusado. Mauricio tiene claro que la discusión sobre temas tan concretos y tan específicos como la política energética no tienen que ver con si la gestión es privada o pública, sino si es eficiente y es inteligente el uso del Estado para poder resolver los problemas de los argentinos en materia energética. Y en esto hemos tenido modelos en el sector privado o en el sector público que han sido exitosos, como también modelos de gestión privada y de gestión pública que han sido nefastos. Sí. Y esto en nada se puede exculpar a Repsol sobre su participación y complicidad con el gobierno nacional para sacar los dividendos de la Argentina y no preocuparse por si la inversión era la adecuada o no era la adecuada para sostener. Y me parece que estas discusiones no tienen que ver con si uno decide gestionar privadamente o públicamente. Vemos hoy lo que hace el ministro de Debido recibiendo a empresas americanas, francesas o inglesas, y no hay una cuestión de soberanía para que ellos extraigan petróleo, pero sí la había con los españoles. Acá me parece que esa discusión es ociosa. Me parece que Mauricio Macri tiene bien claro que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera, que no se pueden hacer las cosas sin respetar la Constitución y sin respetar las leyes, que no se pueden hacer las cosas discriminando y diciendo a los esquenazí no, pero a Repsol sí. Y entonces me parece que esas son las discusiones de fondo que nosotros tenemos que tener como país. ¿Por qué? Porque cuando estamos sembrando violencia en las acciones, después terminan pasando cosas como las que vimos en los últimos días, donde los actos de violencia se terminan produciendo porque la dirigencia ha apostado a la violencia como mecanismo de comunicación y de acción política, y me parece que tiene que ser lo contrario. Estamos casi a los 30 años de democracia. Yo la mayor parte de mi vida la he vivido, por suerte, en democracia, y a diferencia de lo que le pasaba a la generación de mi padre, que pensaba que la democracia era algo eventual y no permanente como le toca a mi generación. Siempre el temor de que... nosotros hemos vivido en el consenso y en la búsqueda de las diferencias como parte enriquecedora de la realidad política, y me parece que eso es lo que tiene que venir hacia adelante. La presidenta comunica y después avisa y busca consenso. No es así. Primero tenemos que buscar el consenso para después, en cuanto estamos de acuerdo, empezar a establecer lo que vamos a hacer. Esta es una pregunta que tal vez dé la sensación de que tiene que ver poco con el economista, pero es la sensación que uno tiene de lo que se habla en rueda de amigos, ¿no? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner elige actualmente sus caminos descartando senderos anteriores construidos por Néstor Kirchner y construye sus propios caminos, o aún continúa ligada a viejos compromisos que uno intuye que Néstor Kirchner podía haber asumido. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que es un modelo político y económico que llega a su fin. Y llega a su fin porque la consistencia fiscal que planteaba Néstor Kirchner con los argumentos que se hacían, es decir, con una devaluación en el 2001 que iba generando modificaciones en los precios reales y demás, a una velocidad distinta a la que se iban adecuando otras variables de la economía, va llegando a su fin. Y la evidencia de eso es que tienen que ir a tomar las cajas. Entonces, en los últimos meses fueron por el Banco Central, no alcanza, vamos por YPF, fueron anteriormente por las cajas de
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que son decisiones que las puede tomar un gobierno, siempre y cuando se ciñan a la ley y siempre y cuando se compense a todos aquellos que han sido afectados por esto. Pero cuando el gobierno va por las jubilaciones y no paga los juicios jubilatorios, cuando el gobierno va por el Banco Central y no nos explica quién está emitiendo los billetes hoy y no sabemos de quién es Chicone, y cuando el gobierno va por YPF, pero son los mismos tipos que estaban votando hasta hace poco tiempo atrás el retiro de dividendos por parte del conjunto de Repsol y YPF para que puedan entrar los esquenazis, bueno, entonces por lo menos hay un tufillo que no termina de explicar este gobierno y que se quiere apropiar de banderas que son del conjunto de los argentinos y que no tienen por qué hacerlo. ¿Cómo terminan ahora o cómo termina ese porcentaje de los esquenazis que tampoco ha quedado demasiado claro a propósito de por qué fue digamos, intocable en toda esta negociación? Bueno, recordemos que hace 2 años la presidenta señalaba que la gestión de Sebastián Esquenazzi como CEO de la compañía era una gestión ejemplar a ser seguida por el conjunto de las empresas argentinas. Bueno, lo mostró inclusive la Nata, el domingo mostró los videos. Entonces, digo, desde ese lugar hasta el lugar donde ahora son los malos de la película, digo, me parece que ahí hay algo que no está explicado. Y en el medio estamos los argentinos, y en el medio está la necesidad energética para producir, y en el medio está, en esa necesidad de producción, la posibilidad de trabajo de un montón de argentinos que tienen que desarrollarse. Bueno, esto no han dado explicaciones para esto. Yo creo que aún, así todo, no hemos visto lo último de esta película. Me parece que hay mucha información que todavía falta dar. Me parece que se ha elegido una forma de confiscación que permite ocultar información, es decir, que se haya tomado el 51% de la empresa y se haya conservado en el formato privado sin regulación y sin control por parte del Estado, sociedad anónima. Pareciera que es casi un mecanismo para tratar de ocultar alguna información de cosas que se pueden hacer allí. Y me parece que eso, por lo menos desde nuestro lugar, donde pregonamos por la transparencia, donde pregonamos por reglas claras, nos vamos a poner en todo sentido, ¿no? ¿Por qué considerás, si es que así lo considerás, ¿no? Esto que ocurrió lo del cambio de Righi? Es decir, yo sí puedo decir que por edad, bueno, viví la asunción de Cámpora, lo recuerdo a un Righi joven, recuerdo a Valmedina, recuerdo cada uno de los hechos, el regreso de Perón, y me parece que era un hombre que, hasta por su exilio, era uno de los emblemas, digamos, que podía tener este gobierno. ¿Por qué pagó ese precio Righi? Yo creo que acá hubo un problema más complejo. Acá se tocó un cable pelado. Y me parece que el cable pelado es la evidencia de la complicidad del vicepresidente de la Nación en un negocio que por lo menos encuentra muchísimos agujeros a la hora de haber por primera vez recomendado a un ministro de Economía, porque ejercía ese cargo en ese momento, a una empresa para que le den un plan de facilidad de pago absolutamente extraordinario y casi inexplicable por parte de la FIP, que también están involucrados. Bueno, en el caso de Esquenazzi, por ejemplo, que fue, si lo vamos a tomar, una porción tomada con el compromiso de que fuera pagada con dividendos, nadie tuvo que firmar nada. Y bueno, estamos hablando de YPF, mirá cómo es. Pero parece ser que este gobierno hace gestiones muy particulares para empresas amigas, que después las termina negando. Digamos, digo, son amigos los Esquenazzi en un momento y después los negamos. Son amigos los de Chicone y Van der Rohe y después los negamos, digamos, y después te terminan pagando las expensas. Hay algo ahí que no termina de nuestra explicación. Y encima, en el medio, paga las consecuencias el ex procurador Righi, que no sé si cumplía la función como debía hacerlo o no, pero eso es materia opinable desde otro lugar, no desde el lugar de la denuncia del ex vicepresidente Amado Boudou, ex ministro, que no termina de dar las explicaciones de por qué el que hoy es titular o que figura como apoderado de la empresa Chicone le pagaba las expensas, ¿no? No se comprende. Bueno, nos quedan 3 minutos. También, esto detalle de charlas de amigos, mucha gente dice, bueno, que la gente habla así, no es que yo me crea dueña de lo que dice, si no es Cristina, puede ser Mauricio, pero ¿tiene la fuerza nacional necesaria o el apoyo necesario como para construir una opción? Bueno, primero de todo hay que tener la determinación política y hay que tener claro que este proyecto de país que lleva el gobierno nacional necesita una alternativa. ¿Por qué? Porque esas son las reglas de la democracia, las que construyen la posibilidad de que los argentinos optemos. Y Mauricio yo creo que representa claramente una alternativa a este gobierno. Tiene muchas diferencias con este gobierno y es muy constructivo en las exposiciones que hace. Él cuando dice no estoy de acuerdo
con cómo están haciendo las cosas con Repsol y YPF, él propone un modelo parecido a lo que se hace en Brasil con Petrobras. Cuando él dice, yo no acepto que me entreguen los subtes como han llevado a cabo la política ferroviaria, está diciendo, yo quiero tener la posibilidad de hacer las inversiones correspondientes en los subtes. Digo, esta definición de él, de ser serios a la hora del planteo político, me parece que va a ir generando las adhesiones necesarias a nivel nacional. Por supuesto que la ciudad de Buenos Aires es la gestión que a él le toca mostrar para que el conjunto de los argentinos opte por una alternativa política que tenga fiabilidad. Pero con eso me parece que no es solamente suficiente, sino que también hace falta sumar dirigentes que tengan este discurso, que tengan estas ideas, que compartan estas visiones y estos valores, y hacerlo de una manera constructiva para que más allá del liderazgo de una persona se construyan reglas y propuestas que se lleven a cabo y que no tengan el vaivén de lo que nos pasa siempre a los argentinos, que somos seguidores de unismo, sí, del peronismo, del cristinismo, del kirchnerismo, sí, o del macrismo. Digamos, me parece que tenemos que empezar a construir más en base a propuestas, a ideas, y que eso se plasme en las reglas del juego de la democracia, que son los partidos políticos, ¿no? Y en ese contexto, vos notás que las ganas de quien lidera el PROY, para no personalizarlo tanto, y de su equipo, están puestas en una mirada de desafío nacional. Totalmente. Yo creo que Mauricio fue muy consistente en lo que él planteó en las últimas elecciones. Él hizo una convocatoria abierta y amplia a todos los sectores de la oposición para construir una alternativa política. La respuesta de muchos fue por lo menos limitada. Muchos dijeron, no, mi límite es Macri, yo ahí no voy, y me parece que esa respuesta para construir una alternativa le hizo mucho mal a la Argentina, y de hecho se vio en los resultados electorales del año pasado. Yo creo que como consecuencia de eso, hoy hay otra realidad política, hoy hay que asumir las cosas de otro lugar, hoy ese liderazgo se tiene que mostrar andando, y me parece que eso es lo que está haciendo Mauricio Macri. Jorge, muchas gracias, como siempre, un placer reencontrarme. Bodegas de Fin del Mundo, una pequeña atención, gracias. Nos reencontramos, si usted lo desea, el próximo miércoles a las 21, y si quiere reeditar y volver a analizar lo dicho y lo expresado por Jorge Triaca, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro portal de noticias www.carolinaperin.com. Muchas gracias. Gracias.